Cordial saludo a todos los que nos acompañan en este espacio de diálogo y construcción pedagógica. Mi nombre es Sandra Joana Cadena, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Esta entrevista sobre problemáticas educativas locales hace parte de las actividades propuestas en la unidad 1 del curso Condiciones sociopolíticas en la educación global. En un momento histórico atravesado por la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el debate sobre el rol del maestro, la autonomía del estudiante y las profundas brechas territoriales de nuestro país, se hace necesario detenernos a pensar sobre los grandes desafíos de las políticas educativas en Colombia. Para hablar de este tema nos acompaña el escritor y licenciado en educación básica con énfasis en humanidades matemáticas, Néstor Albarracín Blanco, para respondernos diversos interrogantes respecto al tema central que estamos trabajando. Profesor Néstor, un orgullo para nosotros tenerlo a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Espero que este diálogo sea productivo y que podamos hacer una reflexión muy fructífera sobre la educación en nuestro país. Desde mi experiencia como docente, investigador de identidad y tradición y como escritor, espero aportar a este diálogo. Muchísimas gracias, profesor Néstor. Entrándonos en el tema central de nuestra entrevista, le planteo la siguiente pregunta. Al referirnos a la aplicación de la inteligencia artificial en Colombia, olvidamos muchas veces la infraestructura. El DANE nos da el siguiente contexto. En cabeceras urbanas, la conectividad a Internet supera alrededor del 72%, pero en nuestros centros poblados y zonas rurales dispersas apenas llegamos a un 45%. Y aún más desalentador, en regiones como Vichada y Vaupés, el acceso a la conectividad llega aproximadamente a un 15% y en tenencia de computadores en hogares rurales estamos rayando el 10%. Con este panorama, ¿es realista hablar de tutores virtuales en inteligencia artificial en nuestras escuelas, profe Néstor? En Colombia siempre se plantea esta desigualdad en cuanto al uso de la herramienta como factor determinante de calidad educativa. Yo considero que debemos tener mucho cuidado con estos planteamientos, porque no podemos limitar la calidad de la educación a un equipo o al acceso a la red, ¿cierto? Porque esa misma experiencia ya se ha vivido en otros países. Tenemos ejemplos como en Suecia, en Países Bajos, en Finlandia y más de 70 países que primero dieron el paso hacia la utilización de estas herramientas de tablets y computadores dentro de las aulas, pero al ver los resultados retrocedieron y están ahora planteando la estrategia de aulas sin celular. No negamos que es necesaria esa conexión, ese acceso a las redes, porque es el mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Y eso pues genera la igualdad social. Lo que quiero plantear es que esa reflexión debe ir más allá de la herramienta, debe ir a preguntarnos cómo se debe formar hoy día a los estudiantes cuando nos encontramos en un mundo como este, no necesariamente a través de estas herramientas, ¿cierto? Como decía al inicio, que ya están siendo abandonadas por países donde fueron implementadas, sino más allá en los contenidos, en las habilidades, qué es lo que queremos realmente formar en nuestros estudiantes. Profesor Néstor, gracias por su apreciación muy de la mano de las apreciaciones de Dolores Rey, la personalización del aprendizaje, la democratización y la equidad en el acceso y el refuerzo educativo y el manejo de limitaciones y alucinaciones, que usted es un ejemplo viviente de cómo la innovación educativa va más allá de las herramientas digitales. ¿Sí? De cómo el docente, centrando al estudiante como protagonista, lo puede llevar desde el desarrollo de herramientas digitales a un pensamiento crítico, reflexivo y cuestionamiento de su propia realidad. Me gustaría, profesor Néstor, que usted nos diera a conocer esa bonita experiencia que ha tenido con sus estudiantes y cómo se ha convertido en un ente transformador dentro de esa aula educativa. Claro que sí. Soy docente de literatura en el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca. Y desde mi aula de clase comencé a encontrar que mis estudiantes no conocen el municipio. Por tanto, no tienen esa apropiación. Entonces, a través de la literatura, comenzamos a través de sus familiares que tenían el conocimiento de la historia del territorio, a recuperar esas historias de tradición oral que van de generación en generación, ¿cierto? Y
fuimos recuperándolas con mis estudiantes. Sí utilizamos redes porque este proyecto nace desde los tiempos de la pandemia. Entonces, es ahí cuando ellos están en casa y el estudiante se encuentra en casa con el abuelito. Esto se nos convierte en una oportunidad donde esas personas mayores nos comienzan a contar historias de tradición oral de Fusagasugá y a todo un compendio de narraciones y logramos hacer publicaciones de estas obras literarias y, y ahí entonces sí fue aliada, digamos, la red como una herramienta que nos permitió, ¿cierto?, establecer esa estrategia, como decía al inicio, de conocimiento del estudiante primero y después de apropiación del territorio, porque en el municipio de Fusagasugá, los diferentes lugares del municipio, y entonces esa es la estrategia que yo desarrollé con mis estudiantes. Ya terminamos con publicaciones de estas historias y eso genera, primero en el estudiante, pues el entusiasmo de que es un constructor, ¿cierto? Desde la identidad. Y segundo, pues eso genera la apropiación y el querer, que sí, como ese amor hacia el territorio. Y eso digamos que se nota en mis estudiantes que ya aman Fusagasugá, ¿cierto? Que era como el fin de este trabajo que realicé con ellos. Muchísimas gracias, profesor Néstor. Y la siguiente pregunta. Antes el estudiante resolvía la actividad que se le ponía en clase con un refuerzo como YouTube. Hoy nuestros estudiantes abren una aplicación, toman una foto y nos dan una respuesta. Esa respuesta argumentada, crítica, ¿cierto? Reflexionada según el prompt que utilice, desde su experiencia, desde eso que nos ha contado, cómo se debería transformar el rol del educador en la actualidad. Qué interesante. Aún no hay respuesta definitiva para esto. ¿Sí? Esa pregunta yo me la he hecho, inclusive les he dicho a los estudiantes en este momento, como docente, y cada docente, ¿cierto?, debe estar preguntando exactamente eso que me estás planteando acá. Creo que aún no hay una respuesta definitiva. Estamos construyendo la respuesta, estamos mirando hacia dónde vamos a ir. ¿Sí? Y me parece que es el paso en el que estamos. No es un error que no haya respuesta, porque estamos en una transformación y el mundo está haciendo, digamos que está irrumpiendo, ¿cierto?, estas nuevas realidades. Sí me parece terrible que llegue a haber de pronto un docente que aún no se haya hecho esa pregunta y que esté todavía arraigado a una educación tradicional, donde no tenga en cuenta estas nuevas realidades. Considero que la respuesta debe ir hacia, como tradicionalmente, ¿cierto? Ha sido. La respuesta educativa debe partir del hecho de decir qué persona queremos formar. Hay algunas cositas que ya de pronto hemos establecido, ¿cierto? Por ejemplo, debe haber más trabajo presencial y menos trabajo remoto en casa. Lo que les decía, esa pregunta, ese planteamiento que aún no hemos respondido. Segundo, también se debe trabajar no tanto en la formación y en la adquisición de grandes contenidos, sino más en la formación de hábitos, ¿cierto? Que el estudiante desarrolle hábitos de estudio. ¿Sí? Debe haber más acción práctica y más resolución de situaciones a partir de propuestas, porque la inteligencia artificial es un banco de información, ¿sí? Y esa información ya está ahí, sabemos que está ahí, ¿cierto? Ahora lo que debemos formar en el estudiante es la habilidad de saber qué hacer con esa información que obtiene, es lo que se llama, ¿cierto?, y donde se va a formar el pensamiento crítico, ¿cierto? Que seamos capaces de resolver situaciones, ¿cierto?, a partir de la información que se obtiene. Muchísimas gracias, profesor Néstor. Me quedo con dos grandes planteamientos que nos da usted. El primero de cómo hacer que el estudiante tenga su protagonismo dentro del aula, que se evidencie su trabajo dentro del aula, ¿sí? Y se le haga su seguimiento dentro del aula y cómo a partir de allí lograr formar y estructurar ese pensamiento crítico donde la inteligencia artificial puede ser una aliada, no nuestra enemiga, ¿sí? Ahí es donde, digamos que lleva esta reflexión en esta entrevista que estamos desarrollando.
Profesor Néstor, eso me lleva a esta pregunta. ¿Cree usted desde su experiencia que la inteligencia artificial es la oportunidad de democratizar la educación o por el contrario de aumentar las brechas ya existentes en la educación en Colombia? Si nos limitamos a la inteligencia artificial como la herramienta más grande, como el objetivo más grande, ¿cierto?, de la educación, se va a ampliar la brecha. ¿Por qué? Porque tenemos espacios en Colombia donde hay grandes accesos a estos medios, ¿sí? Pero también hay lugares apartados donde no llega un computador, o si llega un computador, entonces no llega a la red, ¿cierto? Y no tenemos esto, y el estudiante no tiene el acceso y la posibilidad de acudir a estas herramientas. Entonces, esa es mi reflexión. No podemos mirar la inteligencia artificial como lo más grande, ¿cierto? Como el objetivo grande de que el estudiante trabaje a través de ella siempre, porque vamos a generar esas brechas y vamos a aumentar la brecha social, porque, como les digo, la infraestructura, digamos, de redes en Colombia no es homogénea, ¿cierto? Entonces, debemos buscar otras estrategias, que la inteligencia artificial sea una herramienta que también nos ayude, pero si no está, debemos establecer otras estrategias para que el estudiante desarrolle sus habilidades. Muchísimas gracias, profesor Néstor. Vamos cerrando este diálogo tan enriquecedor. Le planteo la siguiente pregunta, profe Néstor. Si es usted un invitado a dar una conferencia a un grupo de docentes en una escuela rural de un municipio apartado del centro del país, y de igual manera, es invitado a dar la misma conferencia en un colegio eh, puede ser de la capital de la República. Esa conferencia encaminada hacia lo que es la inteligencia artificial dentro del campo educativo. ¿Qué le sugiere usted tanto a los docentes del sector rural, con todo y sus limitaciones, para incrementar el uso de la inteligencia artificial, como a los docentes de las zonas urbanas para incrementar ese uso de la inteligencia artificial como un aliado dentro del ámbito educativo? Hay diferentes pasos o diferentes estrategias que debemos seguir como docentes. El primer paso es formarnos, porque muchos docentes, ¿cierto? Pues, ignoramos, ¿cierto? Mucho frente a la inteligencia artificial. No solo los docentes, todos, ¿cierto? Todos nos estamos formando, es una realidad que está irrumpiendo en el mundo y todos nos estamos formando. Pero entonces el docente debe ser pionero y debe ser el primer interesado en formarse, en conocer y saber cómo funciona la inteligencia artificial. Segundo, debemos saber exigir al sistema, ¿cierto? Que nos forme, que nos capacite y que tenga esa formación continua con nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros invertimos mucho y nuestra recompensa es poca. Y el docente no se forma, no se capacita con un interés personal, individual, sino para entregarle al estudiante y a la sociedad, ¿cierto?, lo mejor de sí. Y por último, como tercer elemento, no debemos olvidarnos, ¿cierto?, de que la inteligencia artificial es una herramienta y como una herramienta no nos va a solucionar todo. No vamos a creer que es lo último y que eso nos va a sobrepasar o que solucionamos y ya todo el mundo va a aprender de manera óptima porque existe la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son datos. Nosotros debemos utilizarlos. En el mundo educativo, el 70-20-10, ¿cierto? Que nos habla de cómo aprenden los seres humanos, que el ser humano, ¿sí? No aprende solo en la escuela, que la escuela no es su única fuente de aprendizaje. Entonces, quisiera, profe Néstor, desde esa experiencia tan bonita que usted tiene con sus estudiantes, nos sensibilizara. Estoy completamente de acuerdo. En la escuela se aprende solo una parte, el 10%, ¿cierto? Lo que ocurre es que nosotros aislamos la pedagogía de la vida. Ese es el error, ¿cierto? Nos decía Jaime Garzón
en algún momento, ¿para qué nos sirve saber que un sustantivo es una palabra que reúne personas, animales o cosas si no sabemos resolver un problema que nos presenta en una relación de amistad? Sí, creo que debemos luchar porque haya transversalidad. Lo que el estudiante aprende le sirva a solucionar sus problemas en la vida. Muchísimas gracias, profesor Néstor. Lo invito a que mire esta imagen, ¿cierto? Que nos muestra, ¿cierto? La recursividad. Desde su experiencia, mi profe, dos grandes desafíos que estamos en mora, ¿cierto? De asumir los docentes en la actualidad. Con esa imagen me toca el corazón, ¿sí? Digo como Borges que el cielo debe ser una biblioteca. Y primero, pues les doy muchas gracias por invitarme a estos espacios para hacer una reflexión educativa. Y observando esa imagen, yo hago esta reflexión específica desde el lenguaje, ¿sí? Porque todo es lenguaje. ¿Sí? Y frente a la inteligencia artificial, mi invitación es a no permitir que se consolide un discurso de derrota pedagógica, ¿sí? Que ya nos superó todo y se van a acabar los docentes porque la inteligencia artificial va a hacer nuestro trabajo. Los docentes tenemos en nuestras manos el futuro. Formemos a nuestros estudiantes sin olvidar eso. La inteligencia artificial es una creación humana automatizada y el ser humano siempre puede superar lo que ha creado antes. Me surge como una anécdota que cuenta Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco, que dice que cuando en Grecia antigua, cuando aparece la escritura, los aedos y los rapsodas se preocupan mucho porque piensan que van a desaparecer, porque ellos narraban de manera oral, ¿cierto? Las historias, cuando aparece la escritura, pues dicen, esto se acabó. Y no fue así. ¿Sí? Nunca ha desaparecido la narración, aún seguimos narrando. Lo que pasa es que el medio cambia, pero la esencia siempre permanece. Usted muy acertadamente nos cita a Irene Vallejo y yo me tomo el atrevimiento de citarle a Paulo Freire. Luchemos por una educación que enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Muchas gracias por todo ese saber que nos compartió el día de hoy, por esa experiencia tan significativa que se convierte en ejemplo para cada uno de nosotros, que nos motiva a, a ser transformadores, a ser soñadores y a mirar y reflexionar sobre las utopías que un docente artesano en su labor puede llegar a desarrollar y que transforman el mundo. Como grandes conclusiones a esta entrevista, entonces hablamos de la primera, debemos reformular nuestro ámbito pedagógico y en ese reformularlo necesitamos pedagogos líderes y apropiados de sus entornos educativos y transformadores de la praxis educativa. Evitar la indiferencia, a veces el sistema, y usted muy acertadamente lo decía, profe Néstor, el sistema consume al educador, ¿cierto? Y muchas veces se convierte en prioridad el requerimiento formal de los directivos y dejamos de lado nuestra esencia que debe ser pedagógica. La tercera, sensibilizarnos. Hoy en día se habla muchísimo de la inteligencia emocional y cómo a partir de la inteligencia emocional podemos invitar a nuestros estudiantes a insertarse dentro del marco académico. Entonces, digamos que hay un auge de todo lo que tiene que ver con la neurociencia. La siguiente, implementar la inteligencia artificial en nuestras aulas no necesariamente sacrifica tanto el protagonismo del docente como el protagonismo del estudiante. Por lo contrario, se debe convertir en una amiga, en una aliada de ese proceso educativo, como usted muy acertadamente lo hizo, profesor Néstor. Y es necesario que trabajemos en equipo, que incentivemos ámbitos académicos, educativos, convivenciales, empáticos y prácticos, que nos lleven a un verdadero cambio.